Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente nos encontramos en este espacio que muy gentilmente nos cede las personas de FX Street para compartir una nueva sesión en vivo. Esta vez tenemos el gusto de que la misma va a ser grabada, por lo que quizás debo pedirles que nos entiendan respecto a algunas demoras, ya que al quedar grabada necesitan hacerse algunos ajustes anteriormente. Pero bien, aquí estamos nuevamente encontrándonos. Observo que hay una gran cantidad de personas que no es la primera vez que están. Les agradezco que sigan participando de la misma. Es un gusto poder compartir con ustedes, y el hecho de que sigan y continúen asistiendo a las presentes, bueno, no sé si es importante con el fin de que algunas cosas bien hacemos en todo esto. Pero bien, bien. Hoy vamos a comenzar hablando de algo que quizás, y sobre todo en el mercado de divisas, en Forex, el cual nosotros nos compete, o podríamos decir, en el cual la mayoría de nosotros trabajamos y operamos, no es tenido del todo en cuenta, que es el volumen. Por eso titulamos en el día de hoy a la sesión como lo menospreciado, ¿sí? Ya que gran cantidad de traders, ¿sí? No nos brindan, no nos dan la opción, o lo dejan de lado, como por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta en todo esto? Bien, primero, para empezar a hablar, ¿qué significa el volumen? ¿Sí? No es ni más ni menos que la actividad que representan entre traders y inversores, ¿sí? Cada unidad de volumen refleja la existencia de una transacción en donde intervienen, claro está, dos partes, por un lado compradores y por un lado vendedor. Si lo observamos, que cuanto mayor volumen existe en el mercado, mayor liquidez. Solemos decir con nuestros alumnos y con la gente que comparte diariamente el mercado y nos solicita opiniones, es que nosotros agradecemos la existencia de liquidez, porque de lo contrario, al no haber volumen, no haber liquidez, nosotros no podríamos ingresar al mercado, no se producirían recorridos, no nos darían opciones de poder obtener algunos puntos al mercado. No dije ni a favor ni en contra. Entonces, ¿cómo definimos el volumen diario? Como la cantidad de contratos, cantidad de operaciones, transacciones intercambiados en una sesión diaria. Todos los operadores suelen aplicar ¿sí? diferentes tipos de variables de volumen. Algunas vamos a ver sobre el cierre de la sesión, algunos indicadores. Estos indicadores generalmente aparecen en la parte gráfica de los charts, ¿sí? Como un histograma. Dicho histograma está compuesto por barras verticales, cuya altura refleja el volumen de cada día, ¿ok? Estas modificaciones lo que implican es incrementos de volumen, ¿sí? O disminuciones del mismo en determinada sesión. Puede ser en 15 minutos, en media hora, en hora, ¿sí? ¿Qué opciones encontramos o qué alternativas para hacer mediciones respecto del volumen? El primero que se utiliza es el monto total intercambiado. ¿Sí? Nos referimos a la cantidad de transacciones de compra y venta, ¿sí? Al monto, al volumen expresado en moneda. La otra es la cantidad de transacciones realizadas, ¿sí? De contratos de compra y venta, y aquí no es de monto, sino es al número de transacciones. Por último, ¿sí? Al tick volumen, ¿sí? Como se dice en inglés, que es el número de cambio de las cotizaciones durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? O sea, las pequeñas variaciones. No nos olvidemos que aquí nos encontramos en un mercado donde se produce una gran cantidad de transacciones, ¿sí? En el día a día. Es quizás el volumen, el mercado con mayor volumen. Y por ejemplo, para que tengan una idea, un par como el euro dólar modifica ¿sí? diariamente entre 60 y 70 mil veces ¿sí? su variación. Esa variación de ticks, ¿no? De ticks. Bien. Vamos a ir hablando un poco sobre la parte teórica, ¿sí? Y luego iremos agregando y analizando algunas partes gráficas,
¿sí? Respecto a los indicadores. ¿Ok? Algo importante a tener en cuenta en respecto al volumen es el aspecto de la psicología, ¿no? Que nosotros los técnicos utilizamos mucho para poder trabajar en este mercado. Le damos una fuerte relevancia al aspecto psicológico de las masas. Toda transacción comienza con un compromiso financiero, ¿sí? O sea, la primera decisión de comprar o vender puede ser racional, pero es importante que la acción final da un compromiso emocional, ¿sí? De la mayoría de los participantes. Detrás de cada operación, de comprar o vender, sí está la ansia, la necesidad de tener razón. O sea, uno compra porque supone que va a subir y otra persona está vendiendo porque supone que va a vender. Esto es fundamental, ¿sí? Para tener en cuenta cuando uno hace análisis del mercado. Detrás de todo esto hay un deseo, ¿sí? En realidad no es un deseo, hay una especie de certeza, aunque no lo es tal, de la persona que está tomando la decisión de que si compra está comprando a un precio barato y si vende está vendiendo a un precio caro. Está esperando si o una suba o una bajo o una baja en el futuro próximo. Cada variación de la cotización, en este caso en un determinado par, o sea, esa variación mínima en PIB, hace que una parte obtenga dinero, claro está, y la otra parte gana. Mientras algunos compramos, ¿sí? Esperando una suba, otros están esperando la baja, y si el mercado va al alza, una parte va a ganar y la otra va a vender. Estos ganadores, ¿sí? Van a experimentar sensaciones de felicidad, de euforia, lógica, mientras que los perdedores van a sentir una sensación de depresión. A mayor volumen, ¿sí? Mayor dolor del mercado. Claro está, cuanto se inicia un movimiento de volumen, mayor cantidad de transacciones, y mientras una parte está ganando, hay una gran parte que está perdiendo, y por lo tanto va a haber una gran parte de personas que va a estar sintiendo. Hay un autor del cual disfruto mucho de leer, que es Alexander Elder. Tiene un libro seguramente conocido por la mayoría de ustedes, que se titula Vivir del Trading, Living for Trading, y tiene una frase que quiero citar y quiero compartir con ustedes. Él dice que los traders reaccionan a las pérdidas como las ranas al agua caliente. Si uno echa una rana a un recipiente de agua hirviendo, esta rana saltará, ¿sí? Por afuera del mismo como respuesta rápida al dolor repentino. Mientras tanto, si uno pone a la rana el agua fría y la va calentando suavemente hasta, bueno, llegar a un punto tal que la rana se hierva viva, pues no se va a mover de la misma. Aquí algo similar pasa en los mercados, ¿no? Podemos observar que los traders suelen perder importantes sumas de dinero, ¿sí? Acumulada a partir de la sumatoria de pocas pérdidas o pocos pips, ¿sí? Ya que el dolor en esta opción es más difícil de tolerar. No sé, aquí estoy en respecto al ejemplo que Jesús me preguntaba. O sea, uno puede ingresar al mercado, perder 10, después perder 15, después perder 20 puntos. Cuando saca el total se encontró que lleva 300, 400 puntos perdidos, ¿sí? Y muy pocos ganados. Si esto luego sumamos el nivel de apalancamiento, nos encontramos con una importante pérdida. Pero sí, el dolor lo toleramos. En cambio, los movimientos abruptos en el mercado, por ejemplo, aquellos de inicios de tendencias o que vienen luego de una tendencia contra a la que veía el mercado, ¿sí? Pueden mostrar importantes pérdidas que los traders, nosotros generalmente presos de ese pánico ante un movimiento tan drástico, cerremos nuestra posición. Recibiremos dolor inmediato, claro está, pero salvamos la cuenta, acotamos. Una reacción ante un movimiento inesperado hace, ¿sí? Que tomemos una decisión. En cambio, con pequeñas pérdidas tolerables, ¿sí? Mantenemos las mismas, ¿sí? En el tiempo. Bien, con respecto al ejemplo, bueno, los movimientos direccionales del mercado sí suelen estar acompañados con el volumen. Quizás lo han leído, lo han escuchado más de una vez, pero si el volumen se presenta en forma uniforme, ¿sí? Nos da indicio de una continuación del movimiento direccional. ¿Ok? Visto desde el punto de vista de psicología, sí implica que estos perdedores, ¿sí? Que aceptaron
esta pérdida y salen del mercado, son reemplazados permanentemente por nuevos perdedores, ¿sí? Que van formando una especie de ciclo, ¿sí? Y van manteniendo esta uniformidad del volumen. Por otro lado, ¿sí? Cuando nosotros vemos que va decreciendo el volumen, muestra, ¿sí? Por el contrario, que la cantidad de perdedores se está agotando, ¿sí? Cuando nosotros vemos que la tendencia sigue, pero el volumen empieza a decaer, ya no hay tantas personas, ¿sí? Que siguen tomando posiciones, por lo que cae el volumen, ¿sí? Y esto nos podría dar un indicio de que la dirección tendencial esté próxima a cambiar, ¿sí? Dicho de otra forma, cada vez menos personas se equivocan o menos personas están dispuestos a equivocarse y dejan de ser sustituidos, entonces cambia la sensación del mercado. Aquí Manuel pregunta: el volumen tenía entendido que es un indicador muy sesgado, no representa el volumen total del mercado. No sabría bien respecto a qué tomás esta afirmación, Manuel, pero si lo compartís con nosotros, con gusto te daría mi comentario. Aquí dice: al no ser centralizado el Forex, ¿cómo darle un valor serio y objetivo al volumen? Solo representan un broker específico. Si, aquí le voy a dar mi opinión al respecto, ¿sí? Más allá de la plataforma que utilicen ustedes y más allá de el broker o el banco mayorista que les provee los precios. Si es un importante broker, un importante banco mayorista, muy probablemente que lo que les muestra a ustedes es la transacción, ¿sí? Del broker, el nivel de transacciones realizadas por el broker. Si este es muy importante, de alguna manera se puede concluir que estás tomando de alguna manera la parte del mercado. O sea, podemos hacer nosotros concluir que si el broker o el banco mayorista que te está dando el precio, ¿sí? Que lo vemos a través de las gráficas y los charts, y tiene en cuenta una gran cantidad de participantes dentro del mercado, nosotros podemos concluir, sí, que es una variable cierta. Claro está que depende del broker que a nosotros nos da los precios para operar. De lo contrario, si es un broker chico, o es una etiqueta blanca, sí, o no es un broker, quizás pensamos que es un broker, pero no es más ni menos que un intermediario que tiene plataforma operativa, entonces quizás la herramienta no sea objetivo. Por eso es importante saber quién nos vende al precio y de dónde lo obtiene y qué mide la herramienta de volumen. Aquí Jesús Becerra pregunta: yo estoy con el broker FXD y utilizo MetaTrader 4. Veo, a ver, estoy leyendo la pregunta. Bien, bien. Estos son consultas que uno debe hacer al broker con el cual trabaja, ¿sí? ¿De dónde la herramienta de volumen, de dónde se obtiene? ¿Sí? No se olviden que es un mercado intercambiario, interconectado por los principales bancos. Entonces, si yo tengo la opción de acceder al volumen del banco mayorista, y bueno, tenemos una muy buena herramienta para trabajar. Bien, aquí John Cali pregunta: ¿cuáles son los 3 brokers más grandes del mundo? ¿Dónde podemos ver esas estadísticas? Bien, yo les voy a mostrar cuáles son los brokers, porque hay importantes brokers en diferentes lados con respecto al volumen. Sí, les voy a comentar cuáles son los bancos mayoristas más relevantes. Los principales 3 bancos mayoristas, proveedores de precio a todos los brokers, son el Deutsche Bank, ¿sí? el Citibank y el HSBC. Esos son los 3 principales bancos mayoristas proveedores de precios, donde los brokers, si toman de una o de más o de 2 instituciones bancarias los precios para luego mostrárselo a los operadores a través de las plataformas operativas. Bien, continuamos entonces. Los 3, el HSBC, los escribimos por aquí, exactamente, si no, así es, sí, HSBC. Disculpen mi inglés si no es el correcto, pero es HSBC, no es suizo. HSBC, Deutsche Bank y el Citibank. Ok. Bien, vamos a continuar entonces, sí, un poco conversando sobre todo esto del volumen, si me permite. Bien. Más de uno de ustedes sí ha pasado por la etapa donde inicialmente quizás ha mantenido una posición perdedora mayor del tiempo deseado, ¿sí? Uno entró al mercado, se dio vuelta a la operación y la mantuvo, suponiendo sí que estaba dentro de un ciclo quizás y el precio iba a volver.
el precio continúa en contra de nuestra tendencia, en contra de lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y ese dolor, que en un momento era controlable, empieza a ser intolerable. Nosotros como operadores vemos que nuestra cuenta cada vez se ve más dañada, ¿sí? Que la pérdida flotante comienza a ser fuerte y daña de una manera importante la cuenta. Entonces nos volvemos intolerables a este movimiento, asumimos la pérdida y cerramos la operación. John, me estás preguntando si Deutsche Bank, Citibank y HSBC. Sí, son los tres bancos mayoristas más relevantes. Ahí estoy contestando tu pregunta. Por favor, confirmame si has escuchado la respuesta con el medio de continuar con la sesión de hoy, por favor. Estoy a la espera. Bien, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, sí, todos nosotros, sí, bueno, a ver, quiero contestar las preguntas a ustedes, sí, no quiero dejar ninguna pregunta sin contestar, pero he preparado una clase bastante interesante, interactiva, por eso trataba de avanzar, ya que de lo contrario no me va a permitir el tiempo brindado. Pero bueno, como les comentaba recién, sí, quizás ustedes desconocen o no tienen todo ese conocimiento. Hay diferentes soft gráficos, ¿sí? El MetaTrader es uno de ellos, pero no hay un único MetaTrader. En realidad, hay un único MetaTrader en cuanto a soft, pero este MetaTrader toma precios de diferentes opciones. Pueden ser precios de un banco mayorista, puede ser el precio de un intermediario, me refiero a una casa broker, o puede ser el precio de alguna otra empresa que quizás tome precios de la casa broker. Esta es la información relevante a saber nosotros como traders para tomar decisiones, ¿sí? No sé si soy claro en este aspecto. ¿Bien? Ok, entonces, nosotros, si vamos a tomar decisiones respecto a nuestro MetaTrader, debemos saber de dónde obtiene el precio el MetaTrader, ¿ok? Si lo obtiene de bancos mayoristas que están, ¿sí?, interconectados y ven un volumen importante de operaciones, esos son los grandes tomadores, ¿sí? De alguna manera podemos sacar buenas conclusiones y es una herramienta útil para la operatoria. Caso contrario, ¿sí?, si toma el volumen de un broker y este broker es un broker pequeño, ¿sí?, no tendríamos una herramienta fehaciente, ¿sí?, que nos dé información válida para la toma de decisiones. Esta es la conclusión a la que quería llegar. Bien, vamos a ir adelante entonces. Luego, sí, hacemos algunas reflexiones a las preguntas. Recién les comentaba un caso que quizás la mayoría de ustedes ha pasado. Ojo, hago una aclaración, son bienvenidas las preguntas y sobre todo aquellas que estén en relación al tema actual, porque no dudo que ayuda a todos los presentes y quizás muchas de las dudas o inquietudes que uno tenga sean las que tienen otros. Así que es bueno y me encanta la posibilidad de poder interactuar con ustedes. Haciendo este comentario, sí, vuelvo al ejemplo que recién mencionaba, ¿no?, desde el punto de vista de psicología de masa. Alguna vez nosotros como operadores hemos ingresado al mercado y hemos mantenido una operación mayor tiempo del actual, ¿sí? Estoy no seguro, sí, seguro es una palabra que no utilizamos nosotros como operadores, pero tengo una alta probabilidad a favor de que la mayoría de nosotros hemos entrado al mercado y por ciertas circunstancias la hemos mantenido, ¿sí?, esperando que vuelva o ¿sí?, suponiendo que iba a cambiar la tendencia o que el ciclo iba a revertir. Como mencionábamos recién, ¿sí?, esa posición perdedora, suponiendo que el mercado continúa en contra de la dirección esperada, se va ampliando, se va agrandando y cada día toma una dimensión mayor de daño respecto a nuestro capital. Hasta llegar a un punto que se convierte en intolerable. Nosotros operadores, ¿sí?, en algún punto, y cada vez es más difícil, debemos asumir esa pérdida y cerrar la operación. Lamentablemente, y acto seguido, la tendencia cambia y el mercado comienza a ir en el sentido esperado. Estos movimientos se producen una y otra vez cuando la mayoría de los traders aficionados, ¿sí?, reaccionan en forma similar, ¿sí?, y nosotros los llamamos saltan del barco simultáneamente. Bien, aquí Arango Pacho me pregunta estadísticamente cuál es la probabilidad de que vuelva. Es una pregunta que de esta forma es imposible que te la conteste. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación en particular, necesito mayor información. Pero a grandes rasgos,
¿sí? El mercado se mueve en cierta forma cíclicamente. El problema más grave es no sabemos en qué momento puede volver, ¿sí? Nosotros tuvimos una libra que cotizó casi $2, llegó a 1.38 y ya está en los 60. ¿Puede volver a $2? Es probable, el tema es cuándo. Y ahí, en respuesta a esta pregunta, quizás nuestro nivel de apalancamiento, nuestra cuenta, no resista, ¿sí? El tiempo para esperarlo. Y ahí es importante la respuesta. Estadísticamente no sabemos cuándo, ¿sí? Y depende de dónde nos encontremos. Una persona que todavía mantiene una compra de libra por encima de $2 la unidad, y hoy se encuentra, ¿sí? Con una libra ascendiendo, se encuentra un poco mejor de lo que estaba. Sí, llegó a 1.38, ahora está a 1.66. Sin embargo, de aquí en adelante, ¿qué puede llegar a suceder? Que la libra, ¿sí? Continúe o retome la tendencia bajista que inició sobre fines del año pasado. ¿Sí? Es difícil tener certeza, de hecho nadie tiene certeza de lo que va a suceder. Entonces la pregunta es, ¿la cuenta, ¿sí? soporta, hasta qué nivel soporta la cuenta una pérdida flotante? ¿Bien? Ok. Aquí Manuel pregunta, bueno, antes me preguntaban con el volumen, hablamos de osciladores. Hay indicadores de volumen que me gustaría hablarlos, ¿sí? sobre el final del día de hoy, tal como lo mencionábamos en el temario. Así que pido un poco de paciencia para llegar a los mismos. Luego me pregunta Manuel, ¿quiere decir que la mayoría de los traders que se encuentran en esta situación salen del mercado y por eso el precio cambia y se vuelve? Sí. No hay ninguna duda que el precio está donde está porque una gran cantidad de personas intervenientes en el mercado, instituciones, organismos, lo ven. Es ni más ni menos que el punto de equilibrio entre oferentes y demandantes, ¿sí? Cuando hay precisión vendedora y presión compradora mayor, se inician los movimientos tendenciales. Lo contrario, oscila en rangos. Aquí Arango Pancho me pregunta, ¿sería suerte estar así en ese punto? Bueno, depende cómo veas este mercado. Nosotros técnicos vemos el mercado con probabilidades asociadas, ¿sí? Y cuando las probabilidades nos dan un alto índice a favor de lo que nosotros esperamos que el mercado brinde, entramos al mercado. Si vemos el mercado con un 50% de probabilidades, ¿sí? Tendiendo al 50-50, tanto de suba como baja, sí, ahí sería azaroso el movimiento según nuestra forma de ver el mercado. Alguna vez, tiempo atrás, brindamos una sesión a través de FX Street sobre algo que nosotros creemos fundamental en todo esto. Podemos estar del lado del apostador o del lado del casino. Si nosotros como traders profesionales estamos al lado del casino, vamos a las altas probabilidades. Aquellos de las personas que ven al Forex como algo azaroso y están del lado del apostador, terminan perdiendo, si no es todo el capital, gran cantidad de capital invertido. John Cali pregunta, ¿sería bueno, de acuerdo a lo que ha dicho, las preguntas las deje para el final? Sí, podría ser, pero tampoco está mal, sí, que me vayan haciendo preguntas respecto al tema, sí, que estamos viendo. Aquí Manuel pregunta si el mercado lo mueven los grandes bancos. No. Hay varias cosas que mueven el mercado. Si quieren luego les puedo brindar o acercarlos a un tutorial que hemos desarrollado en nuestra empresa en MoleFX y lo hemos puesto a disposición en forma sin cargo, gratuita, a todas esas personas que quieren conocer cómo es el mercado de divisas, qué lo mueve, cuáles son los participantes, cómo se realiza un trading. Nos pareció importante en base a toda aquella mala información que circula por internet y sí daña este mercado. Así que aquellas personas que estén interesados en acceder a este tutorial, les agradecería que nos escriban a nuestra dirección de correo info@molefx.com.ar y se los haremos llegar. Aquí Fifi nos pregunta que tiene una duda. A ver, tengo una duda, ¿me puedes ayudar? Bien, realmente no comprendo en forma acabada su pregunta, pero le pediría que me la envíe por correo
o me contacte, si puede ser aquellos que tienen Skype, nos pueden contactar con usuario MoleFX Management y bueno, y conversar al respecto, no tendría ningún inconveniente. Por respeto a los demás, sí, que quizás están esperando que continúe con la sesión de hoy, les agradecería si me den unos minutos para avanzar sobre la misma y luego continuar con las preguntas. ¿Les parece correcto? Bien. Bueno, como yo les comentaba o hablábamos recién el tema de bueno, que cuando aparecen este tipo de operaciones donde gran cantidad de personas, si hablamos de trader tanto individuales como corporativos, saltan del barco simultáneamente. Es una de las diferencias fundamentales entre el trader novato, ¿sí?, y el profesional. El trader profesional sí está acostumbrado a recibir esos golpes del mercado, ¿sí? Cuando la situación esperada, planteada, no se da, ¿sí? Está dentro del plan, ¿sí? La contingencia, y esa contingencia implica cerrar posiciones perdedoras, invertir la operación, tomar la operación contraria, o esperar fuera del mercado hasta que presenten nuevas oportunidades de ingreso. Estas palabras últimas quizás son fundamentales para cualquiera, ¿sí? Y todos ustedes traders seguramente me comprendan cuando les comente que es normal, sobre todo en los primeros momentos, sentirse todopoderoso cuando hemos ganado un muy buen dinero al mercado, y sentirse por el piso o por debajo del piso los días que hemos perdido dinero. Esta sensación, sí, quizás es un buen diagnóstico de un trader que recién comienza, ¿sí? Un trader profesional se alegra cuando se cumplió el plan, sea con pérdida, que hayan ejecutado los stop loss, o sea con ganancias cuando se haya llegado al límite. Si se ejecuta el plan día a día, ¿sí?, no hay duda que el éxito está garantizado de acuerdo si el plan está bien trazado. Pero si no hay ganancia, hay que revisar el plan. El problema es cuando se sale del plan. Y estas dos frases, ¿sí?, quiero compartir a ustedes porque me parece que son fundamentales si ustedes desean desarrollar esta actividad, un negocio sustentable en el tiempo. Ahora bien, desde el enfoque que hablamos de psicología de masas, ¿sí?, el volumen permanece bajo cuando los movimientos, bueno, hablábamos, oscilan en rangos determinados, lo que vemos lateralmente. ¿Por qué se explica esto? Porque existe poco dolor, ¿sí? Cuando se produce una ruptura, esta puede ser acompañada de un incremento de volumen. ¿Por qué? Porque estos perdedores, ¿sí?, que ven que hay un movimiento brusco, se precipitan a cerrar posiciones. Cuando hay una ruptura, en cambio, con poco volumen, y esta es una de las reglas aplicadas al volumen, muestra un escaso compromiso emocional, ¿sí?, al nuevo movimiento. Y en este caso es probable que los precios retornen a su lateralización. Esto lo pueden ver técnicamente con las conformaciones, por ejemplo, de los pullbacks. Si los pullbacks ni más ni menos son una confirmación de un movimiento o el inicio de un movimiento direccional, tanto con una zona de soporte, de resistencia, como líneas de tendencia, como figuras chartistas. ¿Sí? El primer movimiento, ¿sí?, no suele ser acompañado por un incremento del volumen, por lo que requiere una confirmación. En algunos casos la confirmación se da, se confirma el pullback y se da el movimiento. En otros casos no se da, ¿sí?, y se retoma, ¿sí?, el movimiento oscilante. Aquí Terracota pregunta, o si los grandes bancos o brokers mueven mucho dinero, es el mercado más grande porque la mayoría de los brokers aceptan cuentas de 200 o 300 dólares, si para ellos no es nada. Bueno, esto es un tema comercial, y la realidad es que cuando, a mi entender, los brokers que aceptan cuentas tan chicas, sí, terminan haciéndose dueños de todo el dinero. Sí, esto es un tema de probabilidades, y el casino, que también acepta apostadores muy chiquititos, acepta miles de apostadores muy chiquitos en cuanto al capital, quedándose con todo su capital, ¿sí? Esta no es la forma, a mi entender, de poder trabajar en este mercado, ¿sí? Las microcuentas suelen ser un breve paso por el mercado de divisas para cualquier persona. Aquí Guilherme se pregunta ¿qué pasa cuando nuestro plan de trading comienza solo a dar resultados en la demo y no la real, siendo la misma estrategia? Y en realidad, si la estrategia es la misma, hay un error de ejecución.
quedo a disposición tuya para saber cuál es la diferencia, pero si uno está aplicando lo mismo que en la demo le dio los resultados y aplicó una buena cantidad de casos, todo esto suponiendo que en la demo hay una numerosa cantidad de casos significativos corroborados, los números nos brindan resultados buenos, pero si uno analizó 5 casos, no es importante, tiene que ser una buena cantidad de casos. Estamos hablando no menos de 100 casos. Luego la ley de los grandes números funciona y es sostenible. Aquí John Cali me pregunta, ¿qué capital es adecuado para ser sostenible en el mercado Forex? La pregunta te la hago yo a ti, John, o sea, ¿qué esperas tú del mercado Forex? Sí, o sea, una cosa es probar a ver si funcionan, otras personas trabajan de este mercado para sostener su economía familiar, otras personas ofrecen credenciamiento de cuentas. Lo que sí te diría que tengan cuidado, ¿sí? Con el apalancamiento. Cuentas muy pequeñas lo que hacen es estar asumiendo un alto riesgo por el efecto mínimo de apalancamiento. Una cuenta de $1000 que la apalanquemos con mini lotes de 10.000, estamos asumiendo un riesgo del 1 a 10, o sea, un movimiento brusco del mercado no esperado, ¿sí? Que son donde la mayor cantidad de personas pierden. Por ejemplo, claro está la caída del año pasado, la fortaleza del dólar en el mercado de incertidumbre, donde tanto la libra como el euro cayeron fuertemente contra el dólar. La mayoría de los traders perdieron, ¿sí? Y eso lo hemos vivido nosotros. O sea, la mayoría de traders perdieron esos movimientos, nadie lo esperaba. Luego aquí me pregunta, ¿con qué capital se puede empezar para no estar de paso? Nosotros no recomendamos menos de $3.000, $4.000, ¿sí? Y empezar con muy bajo apalancamiento, con un mini lote, donde podamos tener cierto margen de maniobra para las operaciones, ¿sí? Si tiene mayor capital, mejor, a medida que sean un poco muy útiles, trabajar con el apalancamiento a favor, pero suele ser la primera trampa y causa del alejamiento o muerte de la mayoría de los operadores, el apalancamiento mismo. Y John Cali pregunta, las cuentas que usted administra, ¿qué porcentaje de rendimiento obtienen en promedio mensualmente y con qué capital de base? Nosotros tenemos dos productos, uno cuentas por encima de $5.000 y después un producto por encima de 50.000. Aquellos interesados, como para no distraernos de la sesión y avanzar un poco más, no tengo ningún problema de enviarles toda la información de las cuentas que ofrecemos gerenciamiento nosotros, ¿sí? Aquí Nilem se pregunta, tenía una demo y fue rentable por 3 meses con la misma estrategia con la que una mini cuenta de $1.000 en casi un mes ya casi no queda nada. Vuelvo a quedar a tu disposición para analizar el caso. No me cabe duda que casi podría decirte que el apalancamiento nos jugó una fuerte, podríamos decir un fuerte golpe, ¿no? Pero me gustaría que lo veamos, y en esos 3 meses qué cantidad de operaciones se evaluaron, y si se aplicó en todas las operaciones o no. Por ejemplo, uno cuando analiza un sistema tiene en cuenta el drawdown. El drawdown es la cantidad de operaciones perdidas, ¿sí? ¿Ok? Aquí hay una de las personas que nos reclama que no hemos podido exponer nada. Vamos a continuar, si les parece a todos ustedes, en estos 20 minutos que nos quedan, con un poco más de todo esto de lo que es el volumen del mercado, y luego las consultas particulares no tengan miedo, que las pueden hacer en forma particular. No ladro, no muerdo y no daño, así que como mucho les puedo decir, discúlpenme que en este momento estoy ocupado por alguna razón, pero más tarde les contesto. Así que no tengan problema de contactarme por el Skype, por la dirección de correo, y si alguno de ustedes tiene Messenger, ya mismo le doy la dirección, mi dirección personal, para que me contacten. Es facumolinavital@hotmail.com, la dirección de toda la vida. Bien, vamos a continuar entonces un poco más con esto. Ya ni sé dónde nos hemos quedado. Lo que hablábamos un poco de la diferencia entre los traders, ¿sí? Traders que recién comienzan con aquellos traders profesionales. Hablamos un poco de cómo se incrementa el volumen y cómo no, al respecto de la conformación, por ejemplo, del pullback, ¿no? Cuando hay un quiebre y el volumen no acompaña el quiebre, que implica que la mayor cantidad de personas todavía no están de acuerdo, ¿sí? Con esta nueva sensación del mercado. Entonces,
suele darnos una oportunidad de salida si tenemos un ingreso en el mercado en zona lateral, ¿ok? Cuando hay una ruptura así acompañada con un fuerte incremento del volumen, es muy probable que veamos un desarrollo del movimiento direccional mayor, ¿sí? Esta tolerancia al dolor que mencionábamos se refiere a que hay traders que disponen de mayor margen de maniobra para soportar el dolor. Por ejemplo, y es un poco lo que hablábamos recién, a este nivel de apalancamiento. Si uno tiene una cuenta de $10.000 y la apalanca con un lote solo de $10.000, un movimiento del mercado de 30 a 40 puntos va a ser 30 a 40 dólares sobre 10.000, es muy bajo. Supongamos que se fue el movimiento y estamos 100 puntos, ¿sí? Estamos un 1% de la cuenta, nos da margen. En cambio, un trader de $1.000, ¿sí? En la misma situación, con un movimiento de 100 puntos, con el nivel mínimo de apalancamiento generalmente ofrecido, que son $10.000, ¿sí? Está teniendo ni más ni menos que $100 sobre 1.000, o sea, está 10% debajo de la cuenta. Si tiene que asumir esa cuenta, ya su cuenta inicial de capital son $900. Entonces, para poder alcanzar, necesita más de un 10% de ganancias para llegar al capital inicial. Si tenemos 2 o 3 pérdidas consecutivas, y ni hablar de aquellas personas que dicen, como perdí esta, la próxima voy a ganar, entonces duplican el apalancamiento, nos encontramos con ¿sí? Pérdidas consecutivas que dañan y terminan destruyendo cuentas. Quizás a alguno le ha pasado, y aquellos que no, nosotros hemos visto traders que en cuestión de días han destruido cuentas de $10.000, una vez que rompieron la cuenta y asumieron una pérdida de 30-40%, con el fin de cuanto antes obtener la pérdida, empiezan a aumentar el apalancamiento. Entonces, esa tolerancia al dolor, ¿sí? De los traders implica o tener mayor margen de maniobra, ¿sí? Esto es, asumiendo un menor margen dentro del mercado, un menor apalancamiento, o tomando, ¿sí? Una posición a plazo. ¿Sí? Hay operadores, ¿sí? Que toman posiciones a plazo con toda una estrategia detrás, por ejemplo, ante una saturación de un movimiento, un estado de sobrecompra, sobreventa, esperando, ¿sí? El inicio de un movimiento direccional contrario. O la suma de ambas opciones, ¿sí? Estos son lo que nosotros llamamos las tendencias al dolor. Vamos ahora a hablar de algunas reglas prácticas en el trading, ¿sí? Para que ustedes tomen nota. Cuando hay un nivel de volumen alto en el mercado, ¿sí? Esto implica un movimiento direccional, ¿sí? Confirma el movimiento direccional. Si nosotros vemos que se mantiene el nivel de volumen, significa que la sensación del mercado es alcista o bajista según la dirección y se mantiene en base a la cantidad de transacciones. Otra de las opciones o reglas para anotar es que cuando vemos la conformación de nuevos máximos en un mercado alcista, por ejemplo, ¿sí? y esto se va acompañado del incremento del volumen, y esto implica la probabilidad de que la tendencia continúe. O sea, nosotros vemos un día que formó un máximo, el día posterior quebró el máximo de la sesión anterior, y el volumen continúa así, esto nos da indicio de que la tendencia todavía sigue siendo alcista. ¿Qué sucede cuando el volumen comienza a bajar? ¿Sí? Mientras que la tendencia continúa. Esto es una alerta, es una señal, ¿sí? No nos dice rojo, pero sí nos dice un semáforo amarillo, que es probable que la tendencia pueda, ¿sí? Sufrir un movimiento de cambio. Un cambio implica no el inicio de una nueva tendencia, pero quizás un movimiento correctivo, ¿sí? Lo que hacen muchos traders es hacer lo siguiente: en un movimiento alcista, cuando se produce un movimiento direccional, ¿sí? Con una disminución del volumen, cuando vuelve a subir el volumen, ¿sí? Y retoma la tendencia dominante, ingresen al mercado, ya que lo que está haciendo es confirmando la tendencia alcista, simplemente un movimiento correctivo. Bien, vamos a hablar entonces un poco, y voy a pasar a la parte práctica en estos últimos minutos, de algunos indicadores aplicados y conocidos de volumen que hemos utilizado estos años en el mercado Forex. Hay varios, ¿sí? Indicadores de volumen, pero por ejemplo vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? En este caso dos. El primero es el On Balance Volume, ¿sí? Que lo voy a compartir con ustedes en una diapositiva. Vamos a tomarle una foto y verlo con ustedes. Bien. El
el on-balance volume. Primero vamos a hablar un poquito, luego vamos a tratar de verlo en forma de tiempo real. Este fue un indicador diseñado por Joseph Granville, quien lo utilizó como un indicador anticipatorio en el mercado de acciones. Como la mayoría de los indicadores comenzaron y tienen sus inicios en los mercados de acciones, y algunos en mercados de commodities o futuros, pero la gran mayoría fueron del mercado de acciones, sobre todo el Dow Jones, de la mayoría de los autores americanos. Este indicador sí es un acumulador continuo de volumen, ¿ok? ¿Cómo se compone? Sube o baja dependiendo de los cierres más altos o bajos de las cotizaciones respecto a la sesión anterior. Bien, por ejemplo, cuando un par cierra la sesión superando el máximo anterior, ¿sí? Entonces el volumen de esa sesión se suma, ¿sí?, al indicador. Si en cambio, si el mínimo anterior fue superado por el cierre actual, entonces el volumen es restado al indicador. Si no hay cambios, entonces ¿sí?, el indicador, ¿sí?, el on-balance volume, queda sin cambio, queda en torno igual. ¿Okay? Esta es la forma en que se concibe, ¿sí?, y se visualiza en gráficos chartistas, como podemos ver en la sesión, con una línea, ¿sí?, un movimiento lineal que grafica el volumen. ¿Okay? Vamos a observar un poquito esta figura desde el punto de vista del video. Bien, vamos a habilitar la cámara y vamos a observar este indicador que es muy utilizado, ¿sí?, no solamente en el mercado de acciones y futuros, también en el mercado de divisas. ¿Qué estamos observando acá? Bueno, el euro dólar en sesión horaria, podemos apreciar mínimos ascendentes, ¿sí?, en la cotización, con una tendencia alcista en color rojo, donde se va conformando, como decíamos, con mínimos ascendentes. Vemos que es acompañado por un incremento del OV larga B corta, on volume balance, ¿sí?, como lo observamos, y hemos marcado entre líneas amarillas punteadas el movimiento direccional desde su inicio a su fin, según nos marca el indicador de volumen. Vemos cómo se correlaciona, en este caso, ¿sí?, la cotización con el incremento de volumen. Y vemos cómo cuando incrementa el volumen, cuando se produce un aumento, ¿sí?, de la dirección tendencial, la velocidad, ¿sí?, la cotización también sube. Un segundito. Bien, acá nos están diciendo que estamos próximos a cerrar. Esperemos que nos dejen un poquito más. Entonces, como decíamos, vamos a volver. Vemos entonces una coincidencia entre el movimiento tendencial y el movimiento del indicador. Sucede que podemos trazar, ¿sí?, herramientas chartistas en indicadores. En este caso podemos ver cómo mínimos ascendentes, ¿sí?, van guiando el movimiento del indicador, produciéndose un quiebre del mismo que es correlacionado, ¿sí?, con el quiebre de la cotización. Este quiebre de la cotización nos aparece justo con una disminución del volumen, cae el volumen, comienza a caer el indicador. Aquí nos da la opción de una orden de venta y vemos en este caso cómo se produce un movimiento en dirección bajista mayor en la cotización en gráficos horarios. ¿Bien? Vamos a pasar. Bien. Este es uno de los dos indicadores, ¿sí?, que queremos ver. Voy a tratar de apresurarme un poquito más para tratar de absorber y tratar el siguiente indicador. Luego pasamos a algunas preguntas sobre lo mismo. El otro indicador que quiero compartir con ustedes, ¿sí?, es el indicador de acumulación y distribución. Voy a compartir con ustedes en este momento el mismo. Y en este caso es un indicador que fue desarrollado por Larry Williams, un gran trader del mercado de acciones, que él buscaba anticipar el movimiento del mercado. Este indicador, a diferencia del anterior, sigue una relación entre los precios de apertura y cierre y tiene en cuenta también los máximos y mínimos de la sesión, ¿sí? ¿De qué forma? Si el cierre es mayor a la apertura, entonces la dirección es alcista y el indicador nos va a dar un número positivo. De lo contrario, si al revés,
si el cierre es menor al precio de apertura, nos va a dar ¿sí? un indicador negativo. Cuando mayor sea la diferencia entre el precio de cierre y la apertura con relación al rango de la sesión, ¿sí? mayor va a ser el cambio en el indicador de acumulación-distribución. ¿De qué forma sí, matemáticamente se observa? Es una relación entre el precio de cierre y el precio de apertura sobre el máximo y mínimo de la sesión. Entonces, este indicador no solo tiene en cuenta la diferencia entre los precios de apertura y cierre, sino también la fracción existente entre el máximo y mínimo. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a un ejemplo puntual. Si la distancia entre el máximo y mínimo de una sesión, pongamos 15 minutos, euro-dólar, fue de 10 pips, ¿sí? y el precio de apertura y cierre es 5, el resultado se tomará como una fracción de 5, diferencia entre el precio de apertura y cierre, sobre 10, ¿sí? Diferencia entre máximo y mínimo. Bien, ¿cuándo nos brinda este indicador buenas señales o las mejores señales del mercado? O por lo menos en base a lo que nosotros hemos aplicado y trabajamos en MOLFX, es en las divergencias. Y aquí estoy compartiendo con ustedes, lo cual vamos a verlo en cámara en este momento, ¿sí? Es una divergencia actual en el par euro-dólar. Bien, vamos a pasar a la parte de la cámara. Bien, aquí lo que estamos observando, sí, es una divergencia actual, sí, encontramos en el euro-dólar en 4 horas. Esta figura fue tomada hoy por la mañana, hace un par de horas, donde el euro estaba en la zona 1.42, en este momento no estoy observando qué precio tiene, pero vemos una línea de tendencia alcista, ¿sí? en este gráfico azul, donde observamos mínimos ascendentes. En el día de ayer intentó quebrar la misma el precio, pero no lo pudo hacer, encontrándose en estos momentos por encima, y observamos cómo ¿sí? el indicador de acumulación-distribución en la misma sesión horaria, 4 horas, nos viene mostrando una divergencia bajista. Cuando nosotros confirmamos, ¿sí? porque esto es un momento histórico, pero es actualizado, por eso tiene importancia, cuando confirmamos un movimiento mayor direccional. Bien, la mejor señal sería cuando esta línea de tendencia alcista sea quebrada y el movimiento de acumulación-distribución también quede al alza. ¿Qué quiere decir esto? Que veríamos un movimiento direccional bajista, ¿sí? confirmando el quiebre de la línea de tendencia, y veríamos un incremento del volumen cuando se quiebre la dirección bajista de la línea de tendencia sobre el indicador. Estas dos herramientas o argumentos sumados nos podrían dar un importante movimiento en dirección bajista de confirmarse. De lo contrario, si el precio no nos brindaría una señal en dicha dirección. ¿Ok? Bien, voy a contestar algunas preguntas, ya estamos casi sobre el final. Igualmente, como solemos decir en estas sesiones, de todo lo que estamos compartiendo con ustedes, nuestro objetivo por lo menos es que les quede una herramienta, les quede algo para poder aplicarlo en el mercado. Quizás no todo sea utilizable, quizás no todo lo vean con ustedes propio para aplicar, pero quizás algo de todo esto les quede y esa es nuestra intención. Cualquier duda o inquietud que no podamos contestar en el día de hoy, no duden en escribirnos. Acabo de informarles a ustedes nuestro correo, nuestra dirección de Skype, ¿sí? mi Messenger personal. No tengan inconvenientes de contactarnos por esta vía. Voy a contestar una de las últimas preguntas y ya estamos casi dando cierre a la sesión de hoy, las cuales les agradezco que hayan participado. Bien, aquí me pregunta Iván, ¿cuál es la explicación de cuando cae el volumen también cae el precio? A ver, hay que ver, ¿el volumen no acompaña las ventas? Depende del mercado que estamos trazando. Acá estamos viendo un mercado que es bidireccional, primer punto. ¿Sí? Y el volumen, ¿sí? aumenta tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Implica o que una moneda se está fortaleciendo hacia la otra o que una se está debilitando respecto a la otra. Entonces, cuando el volumen aumenta, ¿sí? Acompañado de un movimiento direccional, tanto alcista o bajista, nos da indicio de una continuación de tendencia. ¿Sí? Cuando el volumen no acompaña, todavía no confirma el movimiento direccional. Esta sería, ¿sí? en resumen, de la regla a aplicar.
¿Cómo configurar el indicador? Bien, dentro de indicadores de volumen aparece el on-balance volume dentro de MetaTrader. Luego aquí me preguntan, el total de los participantes, somos personas que operamos microcuentas, lo cual aquí es muy difícil de aplicar. Bien, no sabría qué comentario brindarte al respecto. Simplemente, si quizás en contra de lo que esté sucediendo, no soy de las personas que creen que uno aprende de este mercado operando una microcuenta. Soy de los que creen que antes de abrir una microcuenta es preferible capacitarse, aprender a operar, y si uno toma un buen curso y se forma como un trader profesional y tiene éxito en este mercado, no les quepa ninguna duda que les van a sobrar inversores. Hay muchas personas que dicen saber este mercado, pero hay muy pocos buenos traders. Estos buenos traders sí no han aprendido con microcuentas. ¿Qué ocurre si el indicador de acumulación y distribución rompe antes? Bueno, cualquiera de las dos señales nos dan un indicio de movimiento. Si hay un incremento de volumen, y se quiebra la línea de tendencia alcista hacia abajo, es un movimiento direccional bajista. Si hay un aumento de volumen y el movimiento direccional de la cotización es alcista, nos está diciendo que continúa la tendencia alcista, ¿sí? Se sigue soportando sobre esta línea de tendencia. El volumen, ¿sí? Lo que hace es acompañar, desde el punto de vista psicológico, el movimiento direccional de los precios, ¿sí? Cuando el mercado ve que la tendencia es alcista y empieza a subir, aumenta el volumen, y si el mercado ve que la tendencia es bajista, la mayoría del mercado, aumenta también el volumen. No sé si pude responder tu pregunta, Manuel. Bien, aquí me pregunta Diógenes qué opino de las ondas de Elliott. Bien, es una larga, en mi opinión, pero luego la compartimos por Messenger. Si trato de responder alguna pregunta más y cerramos, que nos están apurando en FX3 para darle cierre. Diógenes, por favor, contáctame y te doy mis comentarios al respecto de las ondas de Elliott. Bien, aquí algunos otros me preguntan sobre el MetaTrader. Bien, el MetaTrader es diferente y me gustaría cerrar la sesión de hoy con alguna pregunta respecto a lo de hoy. Bien, aquí me pregunta cuáles son los mejores indicadores de volumen, osciladores. Bueno, no hay un único buen oscilador o indicador. Respecto a volumen, ¿sí? Le estoy dando a aquellos dos que más aplicamos en MoleFX, ¿sí? Existen algunas otras herramientas más con diferentes aplicaciones, pero los dos que hemos visto en el día de hoy, nosotros los hemos corroborado en los últimos años y nos han dado muy buenos resultados. Por eso es que los comparto con ustedes en el día de hoy. Ahora sí, les agradezco a todos ustedes que hayan permanecido todo este tiempo escuchándome. Intenté responder todas las preguntas. Si aquellos que ustedes sienten que no han sido respondidas o mi respuesta no ha estado a la altura de su expectativa, no duden en contactarme, tienen todas nuestras direcciones, háganlo sin problemas. Aquellos que desean el tutorial también queda a su disposición. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Maud, gracias, Vicky, por estar con nosotros en la sesión, y aquellos que no lo han podido presenciar, quedará disponible, sí, grabada la misma. Un fuerte abrazo y espero que lo de hoy compartido les sea de utilidad para la próxima.